Dentro de la cabina, la tripulación de la Fuerza Aérea empuja el acelerador hacia adelante. Han entrenado para zonas de guerra, pero no para esto. Este es el aeropuerto de Kabul, agosto de 2021. Estas son las últimas horas antes de que Afganistán caiga oficialmente en manos de los talibanes. Mientras el avión acelera por la pista, miles de afganos lo persiguen. Este es un avión de carga estadounidense C-17 que está evacuando a los últimos afganos del país. Estas personas saben que esta podría ser su última oportunidad para escapar, y en medio del caos, algunos comienzan a trepar por el costado del avión. Uno de ellos es un joven de 19 años llamado Zaki Anwari. Minutos antes, Zaki estaba hablando por teléfono con su familia. Ellos le gritaban que regresara, advirtiéndole que no era seguro ir solo. Pero él no regresó. Ahora, Zaki se aferra al costado del avión, rezando para que lo lleve a algún lugar seguro, lejos de los talibanes. Hace solo un par de meses, el mapa de Afganistán se veía muy diferente. El gobierno afgano, con la ayuda de Estados Unidos, todavía tenía el control de todas las principales ciudades y las carreteras que las conectaban. Pero el campo empezaba a caer en manos de los talibanes. Y cuando Estados Unidos comenzó a retirarse de Afganistán, en mayo de 2021, los talibanes no se apresuraron inmediatamente a tomar la capital. En cambio, tenían un plan mucho más calculado. He llegado a la conclusión de que es hora de terminar la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas estadounidenses regresen a casa. En lugar de ir tras las ciudades más grandes de Afganistán, los combatientes talibanes avanzaron por el campo y capturaron los principales cruces fronterizos del país. Los talibanes cerraron estos cruces fronterizos para controlar exactamente lo que entraba y salía del país. Detrás de mí, puedes ver a los combatientes talibanes armados que han tomado el control de la seguridad fronteriza. Con los cruces fronterizos bajo control talibán, ciudades enteras y bases militares quedaron aisladas, sin comida, sin municiones y sin refuerzos. La única forma de entrar o salir para el ejército afgano y Estados Unidos era por aire. Las tropas afganas que estaban atrapadas dentro de sus bases, sin paga ni comida, empezaron a negociar su rendición con los talibanes solo para sobrevivir. La red de defensa se estaba colapsando, y a principios de agosto, los talibanes avanzaron para rematar. La ciudad de Sarang, en el suroeste de Afganistán, ha caído en manos de los talibanes. Para los talibanes, así es como se ve la victoria, mientras toman el control de la ciudad de Sarang, en la provincia de Nimruz, en el suroeste. Sarang, un importante centro comercial justo en la frontera con Irán, fue la primera ficha de dominó en caer. Cuando los talibanes entraron la tarde del 6 de agosto, no hubo una batalla larga y masiva. Debido a que el gobierno central en Kabul estaba completamente aislado, los militares afganos y estadounidenses no pudieron enviar refuerzos a Sarang. La moral de las fuerzas locales en Sarang se quebró de inmediato. Aparte de un breve tiroteo de una hora entre algunos combatientes afganos locales y los talibanes, la ciudad cayó con muy pocos disparos. Al darse cuenta de que estaban solos, los funcionarios locales y los residentes de Sarang huyeron cruzando la frontera hacia Irán. Los combatientes talibanes condujeron tranquilamente sus camionetas y Humvees por las calles de Sarang. Inmediatamente, capturaron el complejo del gobierno, la jefatura de policía y el aeropuerto local con muy poca resistencia. Incluso marcharon hasta la prisión local y liberaron a cientos de reclusos sin mucha oposición. En solo unas horas, una ciudad importante de Afganistán se sumió en el caos y el saqueo, demostrando al resto del país que esto probablemente podría suceder en cualquier lugar. Esta mañana, Kandahar, el lugar de nacimiento de los talibanes y un antiguo centro para miles de fuerzas estadounidenses, está bajo control talibán. En Herat, los combatientes talibanes posan orgullosos sobre vehículos que antes pertenecían al ejército afgano. Ahora están en manos de los insurgentes, al igual que gran parte del país. Kandahar, la segunda ciudad más grande de Afganistán, y Herat fueron las siguientes dos ciudades en caer ante los talibanes. La estrategia de los talibanes de cerrar los puntos de control fronterizos y las carreteras estaba funcionando perfectamente. Al quedarse sin municiones y estar completamente rodeados, muchos comandantes simplemente entregaron sus armas en lugar de pelear una batalla perdida. Cuando los estadounidenses se fueron de nuestro país, comenzó este desastre. No estoy culpando a los estadounidenses, sino al presidente afgano Ashraf Ghani. Porque cuando los estadounidenses se fueron, comenzó la destrucción de nuestro país. Casi todo el mapa de Afganistán se estaba volviendo rojo, dejando una enorme isla azul, Kabul. Durante años, Kabul se había consolidado como la fortaleza definitiva.
ubicada en un valle y rodeada de montañas, estaba fuertemente fortificada y defendida por las mejores unidades restantes del ejército afgano e incluso por soldados estadounidenses. La inteligencia de Estados Unidos predijo que, incluso si el resto del país caía ante los talibanes, Kabul aún podría resistir durante meses. A medida que las tropas de la OTAN se retiran del país, ahora les corresponde a las tropas del gobierno brindar seguridad, pero enfrentan un desafío abrumador. Mientras los talibanes avanzaban por las provincias del norte, oeste y sur, sus tácticas eran extremadamente eficientes. Mucho antes de que sus combatientes siquiera llegaran a las puertas de una ciudad, los talibanes ya estaban infiltrando los teléfonos personales de los comandantes de la policía y el ejército afgano locales. Usando WhatsApp y mensajes de texto, los talibanes bombardearon a los comandantes locales con una disyuntiva tajante: o entregas tus armas a cambio de dinero y paz, o luchas y enfrentas la ejecución. Sabiendo que no recibirían refuerzos de Kabul y que estaban completamente sin suministros, muchos de estos comandantes locales se rindieron de inmediato ante los talibanes. Anunciaron que habían llegado a una tregua y que los comandantes militares de alto rango habían decidido deponer las armas, hacer que sus soldados dejaran las armas, entregar todo su equipo pesado, sus Humvees, su artillería. Literalmente, solo dejaron los vehículos encendidos. Cuando los talibanes entraron a una ciudad, de inmediato se dirigieron a las prisiones locales. Al volar las puertas de las prisiones en ciudades como Kandahar y Kunduz, liberaron a miles de sus seguidores más leales. Los talibanes seguían multiplicándose en número después de cada prisión que liberaban, y con cada base militar afgana que se rendía, los talibanes heredaban un enorme arsenal de armas. Los combatientes talibanes ya no solo andaban en camionetas pick-up, avanzaban en convoyes de Humvees blindados estadounidenses capturados, armados con rifles M4 artillería y equipo de visión nocturna robado directamente al ejército afgano. Los talibanes parecían volar helicópteros Black Hawk estadounidenses sobre Kandahar. Sí, según informes, la Fuerza Aérea Afgana tenía 167 aeronaves operativas, incluyendo 33 helicópteros de ataque Black Hawk, antes de que los talibanes tomaran el control. Y hay un video, tal vez lo hayas visto, de los talibanes literalmente volando en helicópteros Black Hawk. Era, vamos a dejar estas armas para los aliados afganos. De verdad era así, pero les vamos a quitar todo el apoyo y ellos van a tener que arreglárselas. Y luego los aliados afganos dijeron no lo vamos a hacer. Esta combinación de intimidación, fugas de prisión y armamento estadounidense capturado creó una toma de poder imparable por parte de los talibanes. Para el 12 de agosto, los talibanes capturaron Ghazni, una ciudad vital ubicada justo en la carretera 1. Capturar Ghazni fue clave para los talibanes, ya que esto desconectó a Kabul de toda la mitad sur del país. Tan solo 2 días después, el 14 de agosto, la fuertemente defendida Bastión del Norte, Mazar-i-Sharif, se rindió sin una gran pelea. La última verdadera línea de defensa del gobierno fuera de la capital simplemente había desaparecido. En poco más de una semana, los talibanes ya habían capturado más de 30 capitales provinciales de Afganistán, y ahora solo quedaba Kabul. 3.000 soldados estadounidenses están en camino para ayudar con las evacuaciones. Después de una reunión informativa con el presidente y el secretario de Defensa, están decidiendo que se necesitan enviar más tropas. 3 batallones de infantes de marina y otros soldados para evacuar a los ciudadanos estadounidenses que están allí. Creemos que esto es lo más prudente dadas las condiciones de seguridad que se están deteriorando rápidamente en Kabul y sus alrededores. Cuando 3.000 tropas estadounidenses entraron rápidamente a Kabul para ayudar con las evacuaciones, fue una señal clara. Ni siquiera la capital era segura ya. La ilusión de que Kabul era una capital intocable simplemente se había hecho pedazos. Dentro de Kabul, el pánico absoluto podía apoderarse de las calles. Millones de residentes despertaron con la aterradora realidad de que la guerra finalmente había llegado a sus puertas. Las familias intentaron desesperadamente salir de la ciudad en auto, pero el tráfico se volvió imposible de sortear. Mientras tanto, miles de personas más corrieron a los cajeros automáticos y bancos, tratando frenéticamente de retirar sus ahorros de toda la vida antes de que el sistema financiero colapsara. Corrió como pólvora por las calles el rumor de que los talibanes pronto comenzarían a ir de puerta en puerta, buscando una venganza brutal contra cualquiera que hubiera trabajado con Estados Unidos, la OTAN o el gobierno afgano. Pero mientras los ciudadanos de Kabul se preparaban para el violento regreso de los talibanes, el hombre encargado de defenderlos planeaba en silencio su propia salida. Nuestro querido país Afganistán está en grave peligro de inestabilidad debido a la guerra que nos han impuesto. Mientras los talibanes rodeaban completamente los límites de la ciudad en la mañana del 15 de agosto de 2021, la estructura de mando del gobierno afgano colapsaba en secreto. Sin avisar a su gabinete,
a sus comandantes militares, ni siquiera a sus principales aliados estadounidenses, el presidente de Afganistán, Ghani, tomó una decisión rápida. Se informa que el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha huido del país mientras los talibanes avanzan más en Kabul. Esa tarde, el presidente Ghani, su esposa y un pequeño círculo de colaboradores cercanos abordaron helicópteros militares en los terrenos del palacio, despegaron hacia el cielo y huyeron del país, buscando asilo finalmente en los Emiratos Árabes Unidos. Para el pueblo afgano, especialmente para los soldados que aún defendían su posición, esto fue la máxima traición. En el momento en que se supo la noticia de que el presidente había desaparecido, el gobierno afgano murió oficialmente. Las fuerzas policiales y militares restantes en Kabul se dieron cuenta de que todo había terminado. Se quitaron los uniformes, abandonaron sus puestos de control y se fueron a casa a esconderse. Mientras tanto, a solo unas millas de distancia, dentro de la fuertemente fortificada embajada de Estados Unidos, los estadounidenses estaban en plena crisis. Los 3.000 infantes de marina y soldados estadounidenses que acababan de llegar ya no estaban planeando una retirada ordenada. Estaban llevando a cabo una evacuación de emergencia frenética. Es tan malo como puede ser ahora, miles y miles atrapados. Detrás de ellos, los talibanes al frente, los soldados teniendo que decidir quién se queda y quién se va. Afuera del aeropuerto de Kabul, multitudes todavía intentan desesperadamente pasar las barreras de alambre de púas. Muchos se quedan de pie y esperan en un canal de aguas negras a cielo abierto. Algunos padres tan desesperados se entregan a sus hijos. Esto es absolutamente un esfuerzo de todos para garantizar la seguridad de nuestro personal y ciudadanos, reunir a nuestros aliados y socios y organizar la evacuación de miles y miles de personas. El aeropuerto internacional Ahmed Karzai se convirtió en el último rastro de esperanza en todo el mapa de Afganistán. Decenas de miles de afganos inundaron los perímetros del aeropuerto, creando una situación mortal. Las familias eran aplastadas contra muros antiexplosión de concreto y alambre de púas, y muchas se veían obligadas a permanecer de pie en canales de aguas negras hasta la cintura durante días para acercarse a las puertas. Mientras este frenesí se desarrollaba en el aeropuerto, un tipo de caos completamente diferente ocurría a solo unas millas de distancia. En la embajada estadounidense, el ejército estadounidense inició un protocolo de destrucción de emergencia. Gruesas columnas de humo negro comenzaron a salir del edificio. Adentro, los diplomáticos y el personal militar arrojaban frenéticamente documentos altamente confidenciales en enormes incineradores, aplastaron discos duros de computadoras con mazos, trituraron archivos físicos y destruyeron equipos electrónicos clasificados para evitar que cualquier cosa de valor militar o de inteligencia cayera en manos de los talibanes. La bandera estadounidense que ondeaba sobre el complejo fue bajada, señalando el fin de la presencia estadounidense en el país. La embajada fue completamente abandonada, y una corriente continua de helicópteros Chinook comenzó a transportar al personal que aún quedaba directamente hacia la pesadilla que los esperaba en el aeropuerto. Cuando los helicópteros dejaron al último personal de la embajada en la pista, la desesperación total en el aeropuerto internacional Hamid Karzai había llegado a su punto de ebullición. Miles de civiles irrumpieron en la pista y rodearon un enorme avión de carga C-17 mientras intentaba despegar. Una de las personas que se aferraban al costado de este avión era Zaki Anwari, de 19 años. Zaki era un futbolista increíble que jugaba para el equipo nacional juvenil de Afganistán. Él estaba aterrorizado de que los talibanes destruyeran su futuro y las libertades que había conocido toda su vida. Mientras estaba de pie en la caótica pista, hizo una última llamada telefónica a su familia. Ellos gritaban y le rogaban que regresara a casa, pero el miedo de Zaki a vivir bajo el régimen talibán era más fuerte que la súplica de su familia. Mientras el C-17 aceleraba por la pista, la multitud en tierra corría tras él. Zaki y algunos otros se aferraron al costado del avión, desesperados por escapar del país. Este video fue grabado por un hombre mientras él y sus compatriotas se aferraban desesperadamente al costado del avión de carga mientras despegaba. Cuando las ruedas dejaron la pista y la enorme aeronave ascendió al cielo sobre Kabul, la inimaginable realidad de su situación se hizo presente. Con los vientos huracanados soplando sobre ellos, aferrarse se volvió físicamente imposible. Trágicamente, todos los hombres que seguían aferrados al costado del avión terminaron cayendo del cielo. Zaki fue aplastado dentro de los paneles del tren de aterrizaje cuando las ruedas se retrajeron.
Su historia se convirtió en un ejemplo desgarrador de la absoluta desesperación de un país por escapar. A pesar del caos en la pista, durante las siguientes 2 semanas, Estados Unidos logró evacuar a miles de personas. En su punto máximo, un avión despegaba cada 45 minutos. Esta es la escena dentro del avión de carga estadounidense. 640 personas iban apretadas a bordo durante el vuelo de 3 horas hacia Qatar. Mientras Estados Unidos evacuaba a miles de afganos y a sus propios ciudadanos del país, justo más allá del alambre de púas del aeropuerto, la ciudad de Kabul se había transformado por completo de la noche a la mañana. Los combatientes talibanes, muchos de los cuales habían pasado las últimas 2 décadas escondidos en montañas escarpadas, ahora eran los líderes indiscutibles de una capital moderna de 6 millones de personas. Acabo de mostrarte de nuevo esas imágenes de antes de combatientes talibanes detrás del escritorio del Palacio Presidencial. En la capital, Kabul, los combatientes talibanes estaban disfrutando los frutos de la victoria, usando las máquinas en un gimnasio abandonado, manejando carritos chocones en una feria y disfrutando de un paseo en carrusel. Además de disfrutar del parque de diversiones, establecieron puestos de control fuertemente armados en cada intersección importante y reemplazaron por completo a la policía afgana que antes patrullaba las calles. Y para los marines estadounidenses que custodiaban el aeropuerto, esto creó un enfrentamiento increíblemente tenso. Básicamente estaban atrapados en una sola pista, tratando de sacar a los últimos afganos y estadounidenses del país, mientras estaban completamente rodeados por los talibanes armados con las propias armas de Estados Unidos. Y como el ejército estadounidense estaba confinado al aeropuerto, tuvieron que depender de una tregua aterradora. Necesitaban que su enemigo, los talibanes, proporcionara seguridad en el perímetro exterior y controlara a las enormes multitudes. Pero esta enorme multitud de civiles aterrorizados, apretados unos contra otros, creó un objetivo perfecto para un enemigo mutuo tanto de Estados Unidos como de los talibanes: ISIS. El gobierno de Estados Unidos ahora depende de una organización terrorista, aunque oficialmente no está etiquetada así por Estados Unidos. En los talibanes para proporcionar seguridad contra otra organización terrorista, ISIS, con la que los talibanes están en guerra en la parte oriental del país que ahora gobiernan. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos comenzaron a interceptar señales alarmantes de que un atacante suicida de ISIS se dirigía activamente hacia el aeropuerto. Los infantes de Marina de Estados Unidos que custodiaban el perímetro, específicamente en el punto de control estrecho y muy congestionado conocido como Abbey Gate, fueron puestos en máxima alerta. Pero con miles de personas desesperadas aplastándose contra las barricadas y paradas hombro con hombro en los canales de aguas residuales, encontrar a un solo atacante suicida oculto en medio del caos era casi imposible. Entonces, en la tarde del 26 de agosto, el peor escenario posible se hizo realidad. Buenas tardes, estamos entrando al aire en este momento con noticias de última hora y es difícil. Los detalles más recientes sobre el ataque con bomba afuera del aeropuerto en Kabul. Ahora han visto que hemos actualizado nuestra lista de bajas para incluir a un 13º militar caído en combate. El 26 de agosto de 2021, un atacante suicida de ISIS, que llevaba un chaleco explosivo de 25 libras, lleno de balines, logró mezclarse entre la multitud y detonó su dispositivo justo en el borde de Abbey Gate. Esta puerta era el principal punto de control de seguridad que separaba las caóticas calles de Kabul de la seguridad de la pista de aterrizaje, lo que significaba que miles de familias estaban apretujadas hombro con hombro en una zanja confinada sin ningún lugar a donde correr. La enorme explosión atravesó el canal densamente abarrotado. En un solo instante devastador, 13 militares estadounidenses y más de 170 civiles afganos murieron. Fue uno de los días más mortales para el ejército de Estados Unidos y para toda la guerra de 20 años, y sucedió solo unos días antes de que la evacuación estuviera prevista para terminar oficialmente. El día del ataque, probablemente, recibimos las indicaciones más directas de una amenaza en Abbey Gate y de un individuo al que debíamos vigilar. Así que nos aseguramos de que esa información se transmitiera a nuestros francotiradores de los infantes de Marina y a los infantes de Marina en el lugar. ¿Qué tan difícil sería identificar a una persona de la que tienes una descripción? Yo diría que es casi imposible. En multitudes de miles de personas apretadas, hombro con hombro, pecho con pecho. Quiero decir, era una multitud muy densa. El bombardeo cambió de inmediato la realidad en el terreno. Con la amenaza de más ataques inminentes y la fecha límite de retirada del 31 de agosto a solo unos días, la misión de rescate se vio efectivamente obligada a detenerse. El ejército de Estados Unidos soldó permanentemente las puertas del aeropuerto, dejando a miles de afganos desesperados varados afuera. Cuando se acercaba la medianoche del 30 de agosto, la misión de evacuación finalmente quedó en silencio. Cuando el último avión C-17 despegó lleno de infantes de marina estadounidenses,
El mapa de Afganistán cambió por última vez. El pequeño punto azul que representaba el aeropuerto internacional Hamid Karzai finalmente se apagó y todo el país quedó cubierto de rojo. La guerra más larga de Estados Unidos había terminado oficialmente. A pesar del caos, Estados Unidos logró el mayor puente aéreo militar de la historia, evacuando a más de 120,000 personas en solo 2 semanas. Pero después de 20 años en el país, billones de dólares gastados y miles de vidas perdidas, terminó exactamente como comenzó. Los talibanes tienen el control total del país, y miles de aliados afganos desesperados fueron dejados atrás para enfrentar una nueva y aterradora realidad. Mientras que la tragedia en Kabul estuvo marcada por un caos masivo y repentino, intentar escapar del régimen más vigilado del mundo es algo completamente distinto. Descubre exactamente cómo se hace dando clic en el video en pantalla para ver cómo escapar de Corea del Norte en 2026.